Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me prestan de presentar el estudio esta tarde. Gracias por que hicieron por mí esta semana que me enfermé de ese virus. Ahora Marta está malita y tiene lo mismo que tenía yo, pues, estando en la misma casa, lo pasé. Hay que hacer oración también por ella. Gracias por la oportunidad, gracias a la persona que tomó mi lugar el martes pasado, que sí me sentía bastante malito, pero ya estoy bien, así me siento 100%. Menciona el hermano que voy a traer la palabra de Dios y yo sigo mencionando que es un tallo de la palabra de Dios. He estado unos versículos en Filipenses capítulo 2, un capítulo que hemos usado todos y lo conocemos bien, y quiero tratar de explicar lo que voy entendiendo, lo que es la humildad que le agrada a Dios. Y no quiero explicar la humildad como una virtud, como un hecho. Quiero explicarlo como la humildad que Dios mira y le agrada. Y en el capítulo 2 de Filipenses, cuando lo leamos, vamos a, como ya lo hemos leído, nos vamos a recordar. Vamos a mirar que máxima expresión de la humildad. Y nosotros nunca vamos a llegar a esa expresión, porque lo que se despejó Jesús, o lo que dejó Jesús, humillación, no es igual que dejamos nosotros. Él dejó gloria. Nosotros dejamos cosas del mundo, cosas que nos hacen daño, cosas que no le agradan a Dios. Y de ahí voy a tratar de explicar lo que siento, lo que es la humildad. Pero primeramente, vamos a leer los versículos 1 al 8. Y gracias por las oraciones que hacen por mí, de que pueda usar palabras poquito sencillas para poder entender. Y si alguien puede mejorar el estudio, mejorar la explicación, mejor. Porque yo sé que para ustedes se les facilita mejor el idioma. Versículo 1 al 8 es un consejo de Pablo, y él tiene el Espíritu Santo igual que todos los demás cristianos. No vamos a decir que tiene una medida más grande, tiene el Espíritu Santo. Lo que sí tiene es más conocimiento. Pablo tiene más facilidad porque tiene un trasfondo de toda la historia de su gente, y como que se le facilita explicar las cosas, pero no se le facilita a personas como Pedro, a los demás. Aún hasta Pedro decía lo que nos habla el hermano Pablo, a veces está difícil de entender. Hay que tener cuidado y hay que examinar lo que está diciendo el hermano, porque a veces la malinterpretamos a nuestra propia destrucción. Así es que Pablo nos explica algo que necesitamos tener nosotros, una humildad, y usa a Jesucristo, usa este ejemplo. Así es que está aconsejando algo que podemos hacer. Dice la palabra de Dios en la boca de Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, por humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, es el consejo, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, ahí está la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos seguir un poquito más adelante, pero hasta aquí es suficiente para hacer el punto que quiero hacer. Se aclaró que Jesucristo cumplió, uh, cumplió la humildad, cumplió el consejo de Dios. Dice que se humilló a obediencia de la voluntad de Dios. Y eso le agradó a Dios. Quedó claro. En profecía, podemos mirar Isaías capítulo 53. Aunque es en profecía, Dios está mirando la humillación de Jesús en su forma más completa, cuando está en la cruz. Y el versículo 11 de Isaías capítulo 53 está hablando de ese tiempo, cuando Jesús se humilló, se despojó y fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahí en el versículo 11 del capítulo 53 de Isaías dicen que Dios va a mirar la humillación del Hijo, la humillación de Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios va a mirar la aflicción del siervo, de su Hijo, y quedará satisfecho. Va a cumplir la humillación. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso, y cuando estaba hablando de la máxima expresión de la humildad, eso lo miramos en el versículo 6, 7 y 8 de Filipenses capítulo 2, que nosotros no podemos igualar, no podemos despojarnos de lo que se despojó Jesús. ¿Por qué? Porque Él se despojó no teniendo que despojarse, porque Él se despojó de gloria. ¿Y nosotros de qué nos vamos a despojar? Porque se está pidiendo lo mismo para nosotros. En esa humildad, se está pidiendo que nos dejemos de las cosas de este mundo, de las cosas malas, pero ¿de qué se despojó Jesús? De ser igual de Dios. Él no se aferró a que yo no tengo que despojarme, sino que se despojó. Y nosotros no nos podemos aferrar. Jesús nos aferró. Y en en Mateo capítulo 5, no quiere decir que porque nosotros no podemos llegar a ese nivel de humillación, que no podemos llegar a la humildad que Dios pide, a la humildad que Dios le agrada. Y tampoco quiero explicar la humildad como, como yendo a Mateo capítulo 5. Una de las primeras cosas que habla de la humildad, se usa otra palabra ahí en el Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, en un sentido los humildes en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, como que va a haber gente que va a recibir una bendición porque es humilde de espíritu. Y luego habla de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre de justicia. Y no quiero explicar la humildad como una de esas cosas. Y tampoco lo quiero explicar como una de las cosas que se encuentra en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Porque estoy pensando que esto de la humildad que le agrada a Dios es algo más que, que un hecho.
que nosotros podemos decir, mira, eso es humildad, esto es amor, esto es misericordia. En Gálatas capítulo 5, acá habla de los, el versículo habla de los frutos del Espíritu. No vamos a hablar de las cosas malas que tenemos que identificar, pero en los frutos del Espíritu ahí se encuentra una palabra que es mansedumbre, que es lo más cerca que nos vamos a acercar a la palabra humilde. Pero dice ahí en el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, contra tales no hay ley. No quiero escoger una definición de humildad y decir, mira, la humildad o la mansedumbre es de esta manera. El amor se explica de esta manera, o el gozo es de esta manera. No quiero explicarlo de esa manera. Normalmente cuando nosotros queremos explicar lo que es la humildad, vamos a mirar un hecho y decir, mira, esa es la humildad. Así como Pablo dijo, mira la humillación de Cristo. Hay que tener ese mismo sentir. Entonces ya miramos un ejemplo y decimos, bueno, eso es. Pero me estoy dando cuenta que lleva, la humildad que le agrada a Dios lleva una medida de conocimiento. Y para eso quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 66, el último capítulo. Y aquí voy a tomar un tiempecito para tratar de explicar el contexto, porque ahí sale esa palabra en una forma que Dios anda buscando y lo puede identificar en el corazón de los hombres. Y nosotros queremos tener ese don, ese, esa humildad que le agrada a Dios para que Dios pueda hacer su morada en nosotros y lo usa como morada. El contexto del versículo 1 y 2 del capítulo 66 de, de Isaías es de que en el tiempo que está hablando Isaías, está, está hablando de una pregunta. En pregunta les dice en el versículo 1 de capítulo 66, Jehová dice, el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Ahí va para un momento. Bueno, en el tiempo que Isaías, okay, en el tiempo que Isaías mencionó esto, o que Dios hizo esta pregunta, está el tiempo de Salomón, pero el, el templo de Salomón va a ser destruido. Entonces Jesús, Dios, Jehová se va al futuro. Decir, bueno, cuando hagan una casa, ¿qué clase de casa están pensando hacerme? Y él va a dar el consejo, mira, quiero que edifiquen esta clase de casa. Y está hablando de algo del corazón. Y dice en el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Sé que, ¿qué clase de casa van a hacer? Déjeme, o qué clase de lugar van a hacer para yo me acomode allí. Y está hablando en el contexto de la casa de Dios, donde mora Dios. Y Dios está aconsejando, mira, si ustedes quieren buscar un lugar donde me pueden acomodar a mí, yo ando buscando un corazón humilde para que sea mi reposo, para que sea el lugar donde yo me pueda acomodar. Entonces, ese corazón humilde es lo que queremos explicar, qué es lo que anda buscando Dios. Y aparte de un corazón humilde, tiene su medida de conocimiento, porque al último dice, y que tiembla a mi palabra. Aquí quisiera irme para atrás para entender lo que se refiere Isaías. En la segunda de Crónicas, miré unas escrituras ahí
de, de lo que se lee en la Primera de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón dedicó el templo y le pidió un favor a Dios, le dijo, cuando, cuando nosotros pequemos, vamos a leer del capítulo 6, de la segunda de Crónicas, capítulo 6, hizo una petición y Dios va a responder. Vamos a leer del 36 al 40. Este Salomón acaba de dedicar un lugar donde Dios va a tener su morada. Y esta morada es la que vamos a usar como por ejemplo de que cuando se caiga este templo, vamos a hacer otro lugar para que acomodar a Dios allí. Y Dios le está diciendo, no, mira, si están pensando hacer una morada, un lugar donde yo pueda reposar, este es el lugar donde yo quiero reposar, en un corazón humilde. Pero usa un ejemplo de, de que ellos pueden entender para poder relacionar lo que es la humildad que Dios le agrada. Y Salomón le dice a Dios en su oración, versículo 36 de la segunda de Crónicas, capítulo 6. Si pecaren contra ti, Dios diciéndole a Dios, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de cautividad donde los hubieres llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración, su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración de este lugar. Esa fue la oración que le hizo Salomón a Dios. Y él estaba mirando el futuro, que si llega a pasar esto y en un caso extremo que estén allá bien humillados, en cautiverio, le pide que Dios los oiga. Pues en el siguiente capítulo le responde Dios y le dice en el versículo 12 del siguiente capítulo, segunda Crónicas capítulo 7, y dice Dios, el versículo 12, yo he oído tu oración, oí tu oración. Así le respondió Dios a Salomón, he oído lo que me has pedido y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Ahí he escogido, aquí voy a poner voy a hacer mi reposo, aquí voy a poner mi nombre, aquí voy a ser representado. Y ahí uno ya puede entender que es la casa de Dios, es donde puede ir uno a acercarse a Dios. Y dice el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o sea, si yo castigo a mi gente, si yo los castigo, si yo les cierro el cielo para que no dé su agua, pues es donde empieza el castigo, que es la raíz de todo lo demás, porque sin agua, pues todo se echa a perder, empiezan las enfermedades, no hay fruto, empieza todo mal. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Es una promesa que le hizo Dios en respuesta a lo que le está diciendo Salomón. Y luego miro un caso extremo para hacer un punto. Y quizás
Este caso es de los más extremos eh, que va a usar Dios, pero no lo usa para, para decir qué tan lejos se va a ir. Dios se va a lo extremo para darnos a entender de que no hay cosa que Dios no pueda perdonar, pero tiene que mirar algo, y cuando Dios mira algo que Él anda buscando, y anda buscando un corazón humilde, anda buscando un corazón humillado, es lo que quisiera explicar. Y en la segunda de Crónicas, así como miramos en Filipenses que Jesús es la máxima expresión de humildad, podemos decir que en este caso vamos a mirar la máxima expresión de la maldad. Es tan malo que nosotros queremos juzgar a esta persona que no merece que Dios le ayude, pero es humano que peca como todos los demás. En el capítulo 33 de la segunda de Crónicas, y el versículo 1, nomás para leer el contexto, este rey era, era hijo de un gran rey, una persona que fue fiel, pero murió el rey y su hijo tomó el reino cuando tenía 12 años. Así que no podemos culpar que el padre no le enseñó al hijo, porque cuando él murió, el niño tenía 12 años y ahí tomó el reino. No vamos a hacer excusa para la persona que hizo estos males, pero el versículo 1 del capítulo 33, estamos hablando de esta persona que hizo un gran mal. Vamos a usar su extremo para mirar que Dios se aprovecha cuando mira este don de humildad en su máxima expresión. La va, la va a usar para que nosotros entiendamos de que no hay cosa que Dios no perdona, pero es cosa que Él tiene que mirar, lo tiene que mirar en uno. Y si uno no lo tiene, no esperemos que haya morada de Dios en uno. Y es lo que quizás me molesta más de que, bueno, hasta ahorita estoy entendiendo esto. Capítulo 33 de la segunda de Crónicas, versículo 1 y 2, nomás para introducir a esta persona que es el extremo del mal, y también una persona que entendió, tuvo temor a la palabra y conocía a Dios de perdida en esa promesa y se entregó a Dios. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones de que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y menciona en un medio capítulo muchas de las cosas que hizo mal, pero no hubo un rey como él que estaba tan malo. Pero en el versículo 10, es en un capítulo, vamos a mirar que Dios le mandó un castigo. Este castigo, cualquier persona del mundo va a decir, bueno, es el poder de un rey que vino y dominó y se lo llevó. Esto, total, pero para una persona que tiene su fe en Dios, mira que es el castigo de Dios. Le ha llegado su tiempo para que esta persona sea castigado aquí en tierra, para hacer un punto. Y puso a prueba a esta persona con un castigo. No acabó con él, pero hay un castigo bastante fuerte. Versículo 10 de la segunda de Crónicas. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Él no era el culpable de todo, pero él era el que estaba sentado en el trono. Él movía las cosas a un lado o para otro, y él lo movía para el mal del país. Jehová le habló a Manasés y a su pueblo. Ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Jehová trajo. Mire, ese es el castigo de Dios. Es lo que tenemos que entender nosotros y es lo que tenía que entender este rey. No es por casualidad que
este poder ah, ha llegado, es porque Dios trae un castigo. Y es importante entender que hay una medida de conocimiento en lo que es lo que te va a mover a humillación. Tiene que haber algo de conocimiento. El versículo 11, la segunda parte, de los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, estamos hablando de este rey, está en la cárcel. Allá, el rey de este país está en una cárcel allá lejos de Babilonia y fue puesto en angustia. En esa angustia que se encontró oró a Jehová su Dios, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Humillado grandemente es, es lo que él reconoció. Estoy humillado de la persona que tuve que haber obedecido. Él se humilló como un reconocimiento de que él había ofendido al Dios de los cielos, cuando antes no le importaba nada, pero él se humilló, como que Dios tuvo que castigarlo, como como algo que le va a ayudar a él llegar por la última vez, la última oportunidad, a ver si puede llegar a humillación, al arrepentimiento, a ese cambio. Y dice, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Había algo que él todavía tenía, algo que él había entendido, como las promesas que Dios le dio a Salomón, que si yo te llevo hasta allá lejos y si allá, en un aprieto, en una angustia, si tú me buscas, yo te sano allá, yo te traigo de allá. Como que este rey, por más malo que era, sí entendía eso, sí creía eso. Y Dios va a galardonar eso, va a tomar la oportunidad de enseñarnos a todos nosotros lo que es Dios y lo que pide Dios. Y Dios va a responder. Habiendo orado a Él, va atendido. Pues Dios oyó su oración. Es un, nosotros, cuando miramos la historia y me imagino en aquel tiempo, es un caso perdido. En realidad es un caso perdido, pero tenía bastante fe esta persona para humillarse delante de Dios. No quiere decir que se postró al suelo, no es, no es un hecho de esa clase, sino que es el corazón que se ha humillado y le está diciendo, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Eso fue lo que él reconoció, de tal manera que Dios le perdonó todo y lo devolvió a su reino. Nosotros quizás no entendemos eso y quizás como hizo tanto daño, como derramó tanta sangre, pensamos que esa persona merece que se pudra ahí en la cárcel, pero no es preso. Nosotros lo que tenemos que entender es cómo es Dios y qué es lo que pide cuando pide humillación y qué es lo que está buscando cuando pide humildad. En en Isaías capítulo 56 tenemos una escritura que nos va a enseñar lo que es la humildad. No es, no es una posición uh, para que podamos mirar nosotros de que, mira, qué humilde, que cualquier una persona se tira al suelo, mira, qué humildad. No es no es un hecho necesariamente, sino que es un estado del corazón que reconoce y está dispuesto a entregar lo que es suyo, lo que es de nosotros, entregárselo a otro. Irse más abajo y entregar su voluntad a otro. Obediente.
a la voluntad de Dios. Es lo que anda buscando Dios. Y es un corazón humilde ese. En el capítulo 56, a ver si nos acercamos un poquito más a poder entender lo que, lo que es la humildad aquí. La humildad es bajarse uno y dejarlo lo de uno y entregar su voluntad a otro. Y ese otro es uno que lo merece. En este caso va a ser Jehová, pero en el caso de nuestros tiempos, pues es Jesús. Vamos a leer los primeros 4 versículos de, del capítulo 56 y la última parte del versículo 4. Quiero concentrarme, porque es cuando uno decide y Dios mira esa decisión que está haciendo esta persona. Él está diciendo, mira, una persona que tiene este corazón, ahí voy a hacer mi morada, porque he mirado un corazón humilde. Y es cuando uno quizás batalla porque tanto tiempo he estado yo en el Señor y no entiendo estas cosas. Quizás nunca ha estado morando Dios conmigo. Uno se siente como que no ha entendido las cosas, pero son cosas que vienen por medio de, de la palabra de Dios. No viene por medio de los comentarios, de los estudios que tenemos en la palabra de Dios como predicaciones, sino que viene de la palabra de Dios, viene de los hechos, que Dios nos dice, eso es lo que me gusta, es lo que quiero, mira, es lo que ando buscando. Entonces, mira, lo que ando buscando Dios, y uno puede decir, yo voy a tener ese mismo sentido. Yo puedo hacer eso, yo entiendo eso. Es que la humildad tiene su medida de conocimiento. En la medida del conocimiento es el temor a Dios, es el temor a su palabra. Así ha dicho Jehová, guardad derecho, hacer justicia, porque cercano está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre, así como Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, los mansedumbre, bienaventurados los pacificadores, bienaventurado el hombre que hace esto, que hace justicia, que, que hace las cosas que le agradan a Dios. El hombre y el hombre y el hijo del hombre que lo abraza. ¿Qué es lo que está abrazando? Está abrazando la voluntad de Dios. Abraza la voluntad de Dios. Deja lo suyo, abraza lo de otro. Es lo que está explicando. Eso me agrada. Bienaventurado el hombre que hace esto. Y el hombre, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. Eso no es mío, es de Jehová. Bueno, si tú abrazas eso, abrazas la voluntad de otro. Porque muchas veces hacemos la voluntad nuestra en el día que es la voluntad de Dios. Eso es lo más sencillo. Yo voy a hacer lo mío, no voy a hacer lo de Dios. Bueno, Dios anda buscando una persona que abraza lo de otro. Una persona que se humilla y dijo, voy a dejar lo mío, voy a hacer lo de otro, que viene siendo el que me formó a mí. Y ese es el conocimiento. Tiene que llegar a uno a ese conocimiento para decir, mira, el que me está llamando me está pidiendo que deje lo mío, que me despoje de lo mío, que me humille y adopte lo de él. Jehová, que guarda el día de reposo para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Por qué? Porque es parte de los mandamientos, abraza los mandamientos de Dios. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová, su pueblo. Ni dígale a un eunuco, aquí yo soy árbol seco. Aquí en el versículo 4 es lo que me quiero concentrar, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo. La voluntad de Dios es guardar el día de reposo. Bueno, yo voy a hacer aquella voluntad, no voy a hacer la mía. Me voy a humillar a hacer lo de Dios y no voy a hacer lo mío.
esa es la humillación que anda buscando Dios. Ese es el corazón humilde que anda buscando Dios para poder hacer su morada. Yo voy a mirar ese corazón y ahí voy a hacer mi morada. Ese va a ser el lugar de mi reposo. Como la casa que hizo Salomón, ahí va a ser mi reposo, ahí voy a estar con ustedes. Pero esa casa se iba a caer y lo van a hacer otra casa. Pero él les está aconsejando, mira, esta es la clase de casa que quiero que hagan. Hagan casa, hagan corazones humildes para yo morar allí. Entonces cada uno tiene que hacer ese corazón humilde para que seamos casa de Dios. Pero se requiere humildad, se requiere una humillación. En el versículo 4, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que yo quiero, escogen lo que yo quiero. Esa es la humillación que me refiero. Ese es un corazón humilde, el que escoge no lo que tú quieres, sino que lo que quiere Dios. Jehová está diciendo, yo voy a hacer mi morada en una persona que escoge lo que yo quiero. Y esa persona que escoge lo que Dios quiere, ese es el corazón humilde donde Dios va a mirar allí. Es donde voy a mirar yo. Yo pienso que alcanzó Pablo a, a entender eso. Y la última parte, como que le complementa todo, dice, y abrazo mi pacto. Como que si lo podemos hacer en una escena, abrazas la voluntad de Dios. Y nosotros estamos abrazados con nuestra voluntad. No nos hemos despojado completamente. Y quizás por eso nos molesta oír algo así, que no he dejado todo, quizás por eso no hace su morada Dios conmigo. Porque si vas a dejar tu voluntad, hacer la voluntad de Dios, tiene que dejar todo para poder Dios mirar que está listo, la casa está limpiecita, ahí puedo hacer mi morada. Es lo que andaba buscando. Y el consejo que está dando Pablo en Filipenses capítulo 2, no necesariamente lo explica de esa manera, pero está diciendo que haya ese sentir en, que hubo en Cristo Jesús. El versículo, el versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Pablo, se me ha que entendida, pero está hablando aquí de la humillación entre los hermanos. Y tiene que empezar con cada uno que entiende esta humillación. Y es un ingrediente que hace falta en todas las iglesias, si no, no puede operar. Alguien los que entienden eso se tienen que humillar delante de los demás que no han entendido eso. Ellos son los que van a poner el ejemplo. Y Pablo está poniendo ese ejemplo. Y humillarte delante de los hermanos no quiere decir que eres menos. No va a cambiar tu carácter, sino que vas a hacerlo sentir de que todos somos iguales. Yo soy un siervo de ustedes. Dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. En vosotros, la iglesia en Filipenses, todos hermanos. Y no es algo muy fácil, porque no soltamos lo que somos muy fácil. Tenemos algo de orgullito, eso tiene que irse para afuera, porque todos somos iguales en Cristo Jesús. Y tenemos que poner el ejemplo y, y elevar a los otros hermanos arriba de nosotros. Es la humillación que se pide y es lo que tiene que trabajar. Y tiene que haber este ingrediente en la iglesia para que puedan operar las cosas, porque si no queremos soltar, si todos queremos estar arriba, no funciona, no hay confianza. Y dice, haya pues entre vosotros ese sentir. Oh, Pablo, ¿a qué te refieres? Que hubo también en Cristo Jesús. No, es cierto, porque Jesús
los elevó a igual. Él se humilló a la manera de humano. Y cuando miras toda la historia de lo que hizo Jesús desde que dejó la gloria, se despojó, se humilló, se despojó de algo que nosotros nunca nos vamos a poder despojar. Pero sí nos podemos despojar de lo que Dios nos pide, de las cosas del mundo, que quizás es lo que nosotros batallamos más. Dice en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, dice, ¿por qué tuvo que despojar él? Y por eso se dice que esta es la máxima expresión de humildad, de bajarse. Nosotros no nos vamos a bajar mucho, pero Dios lo va a contar como, bueno, ya se despojó, ya se humilló. Pero lo que humilla a nosotros es la palabra de Dios, no la predicación, no la definición de lo que es humildad de nuestros tiempos. La humildad es, voy a dejar lo mío y me voy a entregar a la voluntad de otro, al que merece, al que me está buscando, al que me llama, el que me formó. Dice ahí en el versículo, siendo en forma de Dios, Jesús, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no, si alguien le dijera, tú no tienes que hacer eso, como Pablo, como Juan el Bautista le dijo a Jesús, no, no debe de ser así, tú debes de bautizarme a mí. Jesús se humilló, igual que como si fuera un humano, teniendo anterior una divinidad. Se despojó de eso. Nosotros nos vamos a despojar de muchísimo menos que eso. Y estamos batallando con eso, pero nos da un vistazo y nos da más capacidad de poder decir, yo debo de hacer eso, yo puedo hacer eso, no tengo que hacer eso. Si no, Dios no va a encontrar su morada en mí. ¿Por qué? Porque no va a encontrar un corazón humilde. Y esa va a ser la explicación que quiero dar. Dice ahí, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no, no peleó por eso, sino que se despojó, dejó lo que nosotros batallamos nosotros, despojarnos, desatarnos, dejarnos de las cosas que son del mundo, para tener un corazón humilde, un corazón dispuesto a dejar lo suyo, humildad, y entregarse a la voluntad de Dios, sino que se despojó de lo mismo y tomando forma de siervo, humillación, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Obediente a qué? Obediente a la voluntad de Dios. Y era la voluntad de Dios de que fuera el sacrificio. Y como miramos capítulo 53 de Isaías, tuvo la aprobación de Dios, aunque es en futuro. Jehová está mirando al Hijo y te dice, quedó satisfecho con esa humillación. Y ahí quedó para que nosotros miremos y, y en un sentido Dios nos está diciendo, es lo que quiero, es lo que quiero. Y en Filipenses está hablando, hay que usar ese sentir entre nosotros. Y eso no se finge. Lo tienes o no lo tienes. Te humillas o no te humillas. Y, y podemos buscar la manera de no humillarnos delante de los hombres para no perder nuestro estado elevado. De la persona que entiende eso es el que se va a humillar y va a considerar a su hermano más alto que él. La última escritura que quisiera usar la usó Pedro en su primera carta, capítulo 5. Y es un ambiente que tiene que existir en todos los grupos. Y vieras cómo batallamos porque
porque no hemos llegado al conocimiento de lo que está pidiendo Dios en lo que es la humildad, porque cada quien mantiene ese orgullito que no lo deja echar un paso para adelante para bajarse y decir, bueno, todos somos igual, yo tengo que enseñar a mi hermano que lo lo estimo más grande que yo, somos iguales, pero batallamos para hacer eso, no es fácil soltar lo que nos ha dado el mundo. Pero voy a empezar el versículo 1 y voy a leer hasta el 6 y voy a hacer el último comentario. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Este es Pedro. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Eh, eh, es importante entender que Pedro ya en este tiempo es grande, es un apóstol grande. Pedro ya sabe cómo son las cosas. Yo soy igual. Yo soy pastor, pero nomás es una posición que Dios me ha dado como obligación, como testigo. Él sabe que es igual y él va a poner el ejemplo. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino que con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no como teniendo señorío. Pedro sabe exactamente lo que quiere decir eso. Tienes que ah, gobernar la grey de Dios como uno de ellos. Aunque Dios lo está usando a él, no te vas a elevar. Quédate bajito, quédate humilde, quédate abajo porque estás haciendo la voluntad de otro por los demás. Y es lo que quiere enseñar. No como teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro lado, sino como siendo ejemplos de la grey. Y ese ejemplo lo que le está refiriendo Pablo a los filipenses. Hay que tener ese sentir, hay que elevar, hay que tener ese ejercicio de elevar a los hermanos arriba de nosotros porque es necesario. El que entiende estas cosas se va a humillar todavía más abajo. Ya se humilló a hacer la voluntad de Dios. Ahora dice, hay que tener ese sentir, bájate más. Y así vive porque es un ingrediente muy necesario en la iglesia. No, y, y cuando, y cuando aparezca el príncipe, que es la segunda venida de Jesús, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es cuando te va a glorificar Dios, le está hablando a los pastores de las iglesias. Igualmente jóvenes, igualmente jóvenes, están sujetos. Eso es una recomendación a los jóvenes, pero es una recomendación general, pero los jóvenes tienen que estar sujetos, pero cada uno tiene que entender eso y cada uno tiene que responder. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Qué quiere decir eso? Bájate para abajo. Ya te humillaste a hacer la voluntad de Dios, ya dejaste la tuya. Ahora, entre los hermanos, hay que vestirnos con humildad. Pablo usa algo diferente y dice, hay que tener ese mismo sentir. Es la misma, más que son palabras diferentes. Porque Dios resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios. Ese corazón no es humilde. Ahí no es mi morada. Al contrario, a ese lo va a castigar, así como castigó a aquel. Y cuando castiga a Dios, uno va a entender, yo sé lo que está sucediendo aquí. Soy soberbio. Y ojalá que eso nos convierta, nos humille para llegar a arrepentirnos y que Dios nos sane. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados. Acá la palabra otra vez, pero un poquito diferente. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate, no haz lo tuyo, hazlo del que te formó. Ponte bajo la poderosa mano de Dios. Que Él os exalte cuando fuere tiempo.
No busques tu propia gloria ahorita, en su propio tiempo. Él es el que va a hacer el trabajo de exaltarte, de reconocer lo que has hecho, pero no busques tu propia gloria. Quería, quería explicar eso a, a ver qué piensan. Si hay comentarios o críticas, me fui muy lejos, quisiera oírlo, pero la humildad es una entrega completa, porque has dejado tu voluntad y vas a hacer la voluntad del que nos ha llamado. Esa es la humildad que el corazón humilde que Dios quiere mirar para poder hacer su morada en uno. Entonces, entendiendo eso, ya vamos a poder decir, Dios mora conmigo, porque ya no hago lo mío, ya tengo a un pastor. Jehová es mi pastor. Y en este caso va a ser Jesús. Gracias por por su atención, hermanos, ojalá que hayamos entendido algo y si tienen preguntas hay que preguntar y si no la puedo contestar yo, la puede contestar otro y